diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Fui padrino, la primera vez que fui padrino de una boda, no sé cómo estarán mis ahijados, ese matrimonio no estará de pie o no sé. Estaba pastoreando en la iglesia Puente Pérez, la iglesia preciosa allá en la selva de Perú, y me pidieron a mí que sea el padrino. O sea, yo era el pastor, pero me dijeron, no, yo quiero que seas el consejero, el padrino, el que los oriente, los ayude, les dé la clase de matrimonio y todo eso. Como está en la Biblia, yo era soltero, acuérdense, yo no sabía la vida de casado, si no lo hubiera dado, lo hubiera hablado un poco más duro todavía. Y después que doy la clase, se bautizan, viene la mamá y la abuela, me dice, quiero hablar contigo. Y cuando yo los reúno a solas, a ellas dos y mi persona, yo siempre acostumbraba, ¿verdad?, a que una pareja de ancianos maduros no eran chismosos, por eso también los escogí, que estuvieran conmigo cada vez que yo daba consejería matrimonial o hablaba con alguna dama, ya sea joven o adulta, para evitar eso de que el diablo pueda usar a alguien para destruir el llamado que Dios había hecho conmigo. Y cuando empecé a hablar con ellas, yo le digo, no se preocupen de estos ancianos, ellos están orando aquí para que Dios bendiga la consejería, bendiga su palabra, los bendiga a ustedes. O sea, ese era el pretexto que usaba yo, pero era la manera de cubrirme la espalda. Y cuando empiezo a conversar con ellos, la más viejita empieza a alterarse, me dice, yo quiero reclamarle a usted, usted no ha hecho como lo hacían los pastores de antes, lo que se hacía en el pueblo, las tradiciones, la costumbre. Usted debería haber sacado esto y saca un látigo de piel de vaca, duro y seco. Allá los ancianos aconsejan así. Le da un latigazo en la espalda al muchacho, le dice, vas a respetar a ella porque ella es débil, ella es mujer. Y la otra anciana saca el látigo y le tira a la joven que se está casando. Tú vas a respetar porque es tu marido, él va a trabajar duro, él va a dar su vida por ti. Y esa era la manera de aconsejar. Tú no has sacado látigo para darles a ellos. Y yo me quedé asustado y digo, ¿de verdad? Yo no sabía que podía agarrar latigazos. Yo puedo sacar mi correa y darle a usted por faltarle respeto a un pastor, le digo. Y bueno, nos reímos un momento, los que estaban orando, los ancianos, oraban y abrieron un ojo así para ver qué pasa. La Biblia dice que todos nosotros necesitamos que alguien nos oriente para enderezar nuestro camino, porque todos somos pecadores. Y la manera que Dios corregía a sus hijos o los advertía era a través de la palabra, a través de su testimonio, a través de su ejemplo. Jesús jamás dijo, agarren ortiga a mis 12 discípulos, vamos a ir tirándoles con ortiga o con látigo a todo aquel que hablamos. Y la Biblia dice que Jesús había dicho que era necesario que Él muriera para dar salvación a otros, para dar redención a otros, para bendecir. Hay algo en esta tierra que se llama justicia. En realidad, nada en esta tierra, a excepción de lo que Dios nos dio, ¿verdad?, es gratis. La salvación no es gratis para nosotros, pero eso le costó su sangre a Jesús, le costó su vida, le costó la tristeza que el ser humano le causaba, los latigazos que el ser humano le daba, los insultos, las burlas.
le desnudaron. O sea, para nosotros a veces decimos, no, la salvación es gratis. No es gratis. Para ti puede pensar que sean gratis, pero costó lo más caro que pueda pagar alguien. El creador de los cielos pagó por nosotros. En San Juan 3:3 dice, Juan 3:3 dice, mira lo que dice aquí la bendita palabra. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? Yo me acuerdo una vez a un primo mío, yo le digo, mira, tú tienes que nacer de nuevo para que conozcas a Dios. Y le empecé a evangelizar de esa manera. Mi primo me dice, Marco, yo ya estoy grande. Para nacer de nuevo tendría que meterme en la barriga de una vaca, me dijo. Y yo me reí porque el concepto de nacer de nuevo, nosotros lo entendemos de manera espiritual, pero la gente que no entiende las cosas del espíritu lo entiende de manera material. Tendría que meter en la barriga de una vaca. Y verdad que me causó risa porque nunca había escuchado eso. Pero Jesús advierte y dice que una persona si quiere estar con Dios tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es Dios lo perdona en lo espiritual y que todo lo malo que haya hecho delante del Señor es perdonado, y esa persona perdonado, si es consciente y si puede, tiene que tratar de reconstruir algún daño que haya hecho. Por ejemplo, si esa persona verdaderamente se ha arrepentido y le quitó, no sé, un cuarto, una habitación en la casa de la mamá a su hermano, decir, mira hermano, yo ya soy de Cristo, así que me voy a la habitación que me pertenece, así que quédate ahí. Si esa persona se ha arrepentido de verdad, si hace unos días antes le dañó la entrada a algún vecino, tiene que arreglar esa entrada o tratar de restituir. Por eso Jesús se alegró con Zaqueo. Si a alguien le ha fallado 4 veces, lo va a devolver. O sea, Jesús se alegró porque sabía verdaderamente que Zaqueo estaba arrepentido. Jesús, cuando le enseña a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. El Romano nos habla del plan de salvación, el plan precioso de salvación. La gente se preocupa, el fin del mundo. Rusia quiere bombardear a tal país tiene bombas nucleares. Hay una plaga que va a venir un poco más fuerte que el COVID para el mundo. Y va a haber más plagas. La Biblia dice que va a haber pestes, terremotos. Va a haber muchas calamidades en el mundo, enfermedades. Son señales de la venida del Señor. El Señor va a venir, claro que viene, y va a haber señales. Hay un video ahí de unos minutos de que nuestra hermana sierva Shai habló de señales de la venida de Cristo. Pero va a haber señales, pero hay una señal principal, tremenda. La señal de que será predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea que cuando Jesús enseña, y en la Biblia está, dice que la señal más grande y más conciso y más claro, porque terremotos ha habido siempre a través de la historia, plagas también, pestes también, desastres naturales también, guerras también. Pero lo más preciso es que será predicado el evangelio a todas las naciones, a todas. Dice, y entonces vendrá el fin. Y para que se predique el evangelio se necesita que los cristianos
de aquellas megas iglesias de miles de personas. Imagina una iglesia de 20,000 personas, que se levante solamente un 10%, 2,000 de ahí que salgan a hacer evangelismo. Hacer evangelismo, no a dedicarse a crear música para ellos, conciertos para ellos, una cultura para ellos. Todo es para su propia construcción religiosa, y olvidándose de lo que se pierden, olvidándose de la necesidad que hay en el mundo. Antes los misioneros eran personas, Dios me mandó para irme allá, Dios me mandó. Déjame acabar el instituto bíblico. Y acababan, se graduaban, al día siguiente con su familia iban. Y a veces otros decían, quiero ir contigo, sígueme los buenos, y se iban. Y dejaban su vida en otras naciones. Los hijos se casaban, algunos morían, pero quedaban en otras naciones. Así no les importaba que los pusieran en la cárcel, no les importaba nada. Esa generación de misioneros casi no existen en este tiempo. Todos quieren estar cómodos. Nadie quiere trabajar y servir al Señor paralelamente. A veces no es necesario trabajar en lo secular cuando hay una congregación que lo sostiene, pero a veces cuando una congregación sostiene, a veces el pastor o el predicador, el evangelista se vuelve flojo. No me toca predicar, voy a dormir. No, vamos a pasear, no, tenemos una vacación este año. Vamos con un pretexto de una conferencia, viajan a otras naciones, se quedan 2 o 3 semanas y vuelven, y se vuelven tan cómodos, tan acomodados, que se olvidan que el valor principal, el llamado principal es predicar el evangelio a todas las naciones y preparar nuevos servidores del Señor. Vamos a leer otro texto bíblico más. Alabado sea el Señor. En Efesios 2:8, yo tengo aquí porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es regalo de Dios o es don de Dios. El hombre, nosotros necesitamos salvación, necesitamos reconciliación con Dios. Necesitamos hacer llegar a otras personas también esa bendición. Entonces el hombre necesita de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la evidencia de una salvación? En Romanos 8:16, voy a leer Romanos 8:16 como una evidencia de salvación, y ya mismo termino Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que conoce al Señor, yo no sé, levanta su mano, ¿cuántos se acuerdan cuando aceptaron a Jesús? El día que yo acepté a Jesús, al menos lo voy a compartir mi experiencia, yo me sentí tan mal. Me sentí tan, voy a usar la palabra miserable, aunque la palabra no existe para el ser humano, porque el único miserable y desgraciado es el diablo, pues no tiene la gracia de Dios. Pues, o sea, no podemos ser desgraciados porque el hombre tiene la gracia de Dios. Pero a la vez me sentía alegre, y me sentía triste, y me sentía alegre. Quería que todo el mundo conociera al Señor. Buscaba a mis amigos casa por casa, en el trabajo donde los encontraba, le hablaba del Señor. Ya no lo buscaba para invitarle a las fiestas, y a todo el mundo quería decirle, Cristo vive. Y era una alegría tan grande, mi corazón tan grande, que algo había cambiado en mí. Yo tenía hasta unos perritos ahí en casa, y al perrito le abrazaba, también le decía, Cristo te ama, y hasta jugaba con el perrito de alegría. Antes los pateaba, los botaba. Ellos volvían moviendo la colita. Ahora, la Biblia dice que hay
el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido perdonados. Tú ves las cosas de una manera diferente. No es lo mismo ver un edificio y ves una casa, ¿verdad? Ves una casa, sí, una casa. No es lo mismo que un arquitecto, un ingeniero, alguien que conoce la tierra, cómo se mueve, el clima, los materiales, lo vea esa misma casa de esa manera. El que conoce de construcciones dice, no, eso está sobre arena, se va a caer. No, esa madera lo va a comer la polilla en menos de 2 o 1 año y se empieza a caer. Esos clavos cogen moho, ese zinc no sirve, ese zinc se va a oxidar en 1 año, se oxida porque es de mala calidad y no está curado contra el óxido. O sea, el que conoce ve una cosa y ve de una manera diferente. El que no conoce, no, si es una casa, ya se acabó una casa y punto. Cuando uno conoce al Señor y nuestro espíritu da testimonio, Dios abre y agarra nuestro corazón así de piedra, que es bien duro, y Dios lo agarra, lo echa del agua de su espíritu, lo moldea y lo hace algo blandito, con un corazón de carne que se derrite como cera delante de su presencia. Entonces tú ya no ves a un ser humano como cualquiera, tú ves a alguien como una alma de salvación. Ves que esa persona está sufriendo y tú quieres que no sufra, por eso le hablas del Señor, por eso tratas de ayudarle. Entonces el hombre necesita de Dios, necesitamos de Dios. Alguien dijo que solamente el hombre es capaz de causar intencionalmente el dolor más profundo en cualquier ser humano. A veces cuando una mamá, una hija, un papá, un hijo o unos hermanos se pelean, discuten, intencionalmente uno de ellos dice lo siguiente: te odio a su propio hermano. Cuando yo me case no quiero que estés en mi boda. Nunca te he amado. Intencionalmente buscan la palabra que lo puede herir lo más profundo y lo lanza. O en cuanto a la política o alguna cosa, usan medios de tortura. Intencionalmente han inventado medios de tortura para otro ser humano y hay máquinas para hacer torturar a la gente. Hay una máquina que se llama el caballo que les tiran a las personas hasta romperle los huesos. Hay máquinas que inventaron en la Edad Media intencionalmente de hacer tanto daño. Entonces, alguien dijo que el hombre intencionalmente puede causar todo el dolor posible a otro ser humano. Pero también dice que el hombre, usado por Dios, lleno de misericordia, también es capaz de dar tanto consuelo de parte de Dios que esa persona es consolada por la mano de Dios a través de otro ser humano. O sea, el hombre puede crear heridas y puede sanar heridas. Hay personas que se enamoraron, dieron su vida por su amada, por su amado, y la persona les hirió, les engañó, los trató de lo peor, los maltrató, los abandonó, y esa persona tan herida, tan destrozado por dentro. Pero a veces viene otra persona y cura esas heridas. Y esa persona rehace su vida. Y esa persona empieza a sanar poco a poco. Porque un ser humano creó la herida y otro ser humano usado por Dios viene a consolar y a sanar esas heridas. Y Jesús nos enseñó esto. El énfasis que dio Jesús no es como los apóstoles de la prosperidad dice que Jesús habló más de dinero que otra cosa. No, Jesús habló más del perdón. Jesús habló más de la salvación. Jesús habló más de la unidad. Jesús habló más de redimirse. Jesús habló más de santidad. Jesús no vino, no era un comerciante, un emprendedor que vino para hablar de dinero. Él habló de dinero, sí,
Pero no habló, háganse todo rico, piensa y sea rico. No, él dijo, perdona, no importa, si tú tienes que perder, para que no pierdas a tu hermano, perder, aunque sea otras cosas, pierda. Te dio un bofetón, ¿verdad? En la cara, dele el otro. Dile, esto no se va a quedar así, se va a hinchar, entonces se va a ver feo. Así que deme aquí para que los dos se hinchen y me vea como el conejito Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? El conejito ese con la zanahoria. Jesús enseñó a amar. Jesús dijo lo siguiente: ama a tu enemigo. Cuando tú amas a tu enemigo deja de ser tu enemigo. Amén. Jesús dijo, perdona a los que los ofenden. Si yo perdono al que me ha ofendido, ya no es un ofensor, ya es mi amigo, yo lo perdoné, ya no es un ofensor mío. Al contrario, es alguien que me está enseñando a vivir, a entender al ser humano. Voy terminando. Yo sé que esto es un poquito amplio. Efesios 4:24 dice así la bendita palabra del Señor. Vestidos pues del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es un nuevo hombre? Un apóstol decía, el que pecaba no peque más. Yo lo puedo decir, el que insulta, deje de insultar. El que guarda rencor, deje de guardar rencor. Al que le gustan las peleas, las contenciones, ya deja eso, perdona. Acepta a tu hermano tal como es. Y aparte de aceptarlo, enséñalo de otra manera a cambiar las cosas incorrectas. En un estudio sobre jóvenes adictos a las drogas, a veces a las pandillas, adictos a algún vicio. Por eso yo entiendo un poquito a Manolo. Manolo es un muchacho que mi esposa trata de cuidarlo, un muchacho en la calle que consume droga y todo eso. Dice que esa persona, aún los alcohólicos anónimos, dicen que hay algo que ellos no encuentran en la sociedad libre, que se llama la hermandad. Porque las personas entre adictos se preocupan entre ellos, se dan la mano, no se están juzgando entre ellos. Si alguien se enferma, cae en cama, a veces los adictos mismos van y lo llevan al hospital y lo dejan ahí, aunque no tengan dinero, lo dejan ahí. Y esas personas están solas. Entonces ellos cuando vuelven a su casa, a veces lo que encuentran es que su propia familia los juzga, los pone de lado. A veces van a una iglesia, a veces los miembros de la iglesia dicen, este es un adicto. Y no se acercan, no lo tratan como un ser humano. Entonces esas personas forman vínculos emocionales tan fuertes con personas de su mismo condición social, ¿verdad? Del vicio. Por eso les es bien difícil salir. Y cuando salen, no sé si te has dado cuenta, sale una persona, acepta a Jesús del vicio, de la droga, de la calle, salen y tú lo ves verdaderamente que ellos no están solos, siempre están con alguien ahí que los acompaña, los lleva a predicar, los lleva, o dos de ellos exadictos van y hacen un ministerio evangelístico, entre ellos se animan porque solos es bien difícil, es bien difícil. Por eso la Biblia dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre, o sea, quitar de nuestra mente a veces prejuicios. Porque nosotros debemos formar lazos de amor con todo aquel que se congrega. Voy por el último texto bíblico, alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén fue con alegría porque fue el último texto bíblico que vamos a leer. Tito 2:12, vamos a leer Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
¿Qué es una renuncia? ¿Alguien sabe una renuncia qué es? Una renuncia es no aceptar algo que nos pertenece. Un ejemplo, alguien hereda un carro y tiene hermanos que no tienen vehículos. Pero papi antes de morir se dijo, este carro va a ser para Luis. Y Luis tiene como 4 carros. Y María, la hermana de Luis, no tiene ni uno y tiene muchos muchachitos, está sola. Luis dice, está bien, mi herencia me dio papi. Papi repartió tantas cosas, María le dio otras cosas, pero no le dio un vehículo. Entonces, ¿qué hace este Luis? Agarra lo que le pertenece y le dice, mira María, te doy el vehículo que dejó papi para ti. Está renunciando a algo que a él le pertenece. O si alguien cobra un sueldo y le dan $1,000 en un trabajito, y él dice, bueno, yo tengo compras en casa, tengo que pagar la luz, agua, el teléfono y tengo un dinerito ahorrado. Este $1,000 lo voy a dar a mi primo que se le quemó la casa. Estás renunciando lo que te pertenece para otro. Y también se puede renunciar a impiedad. Uno puede renunciar a las malas palabras que salen de nuestra boca, decir, no, yo no voy a hablar más esta palabra que es ajo, cebollas y culantro, que son malas palabras, y lo renuncias, te alejas, lo reprendes, lo picas y haces una ensalada. Amén. Entonces, tú puedes renunciar, las personas pueden renunciar al vicio del tabaco, al vicio del alcohol. Entonces, se puede renunciar a toda impiedad, se renuncia a toda impiedad. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El hombre necesita de Dios. Con esto termino, necesitamos de Dios. Amén. Necesitamos la salvación que es única y exclusivamente a través de Jesús. No hay otro camino de salvación, no lo hay. No hay otro camino. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Y vamos a orar.